Buenas tardes, damas y caballeros. Agradecemos su puntualidad. En minutos daremos inicio a la conferencia. A continuación, algunos aspectos a tomar en cuenta. La conferencia tendrá una duración de 40 minutos. Durante ese periodo, los participantes podrán formular por escrito sus preguntas usando el icono de preguntas y respuestas. Agradeceremos que al realizarlas incluyan la institución a la que pertenecen, país o ciudad de origen. Al término de la ponencia, iniciaremos la ronda de preguntas por un periodo de 25 minutos. Si tuvieran algún aporte o comentario sobre el tema de la conferencia, podrán emplear el icono del chat. Damas y caballeros, buenas tardes. Los saluda el contraalmirante Jorge Andaluz Echevarría, director de la Escuela Superior de Guerra Naval. Les doy la más cordial bienvenida al cuarto día y último día de este primer ciclo de conferencias programada por esta Casa de Estudios. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Roberto Pereira Bordón, quien se desempeña como miembro permanente de la Facultad del Colegio Interamericano de Defensa. El doctor Bordón, además, es contraalmirante en situación de retiro, ¿no?, con casi 40 años de experiencia en la Armada de la República Argentina. Por tanto, es una voz autorizada para hablar y contarnos algo sobre las Fuerzas Armadas del hemisferio en el marco del COVID-19. Doctor almirante, buenas tardes allá en Washington, buenas tardes aquí en Lima. Una vez más, gracias por colaborar con nosotros, con la Escuela Superior de Guerra Naval. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, estimado almirante. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un rato con tantos camaradas y amigos. Muy amable por la invitación. Adelante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Me gustaría poder comenzar la presentación mostrándoles nuestra pantalla, donde tenemos nuestro título de la presentación, las Fuerzas Armadas en el hemisferio en el marco del COVID-19. Quiero agradecer particularmente la generosa invitación de la Marina de Guerra de Perú a través de la Escuela Superior de Guerra Naval, en la persona del señor almirante Jorge Andaluz. Y también no quiero dejar de dar mis saludos y reconocimiento al señor capitán Binatea por sus diligentes gestiones para esta actividad, y también a la capitán de corbeta Carbonell por su apoyo técnico. Como también destacar que he disfrutado las jornadas anteriores sumamente enriquecedoras e interesantes. Por ello, gracias a los expositores, doctor Fonfría, doctor Vargas y capitán Laca. Entrando entonces en tema, el mundo nos presenta nuevos desafíos. Algunos de ellos tienen una magnitud catastrófica. Podremos discutir por horas si algunos de ellos son planeables o no. Si los eventos descritos por Nicolás Taleb en su obra El Cisne Negro son los que aplican hoy al COVID-19 con exclusividad. Puedo decirles que concuerdo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien menciona que en esta pandemia se conjugan dos eventos que no habían ocurrido antes, en forma conjunta: la pandemia por un lado y la recesión por otro, refiriéndose a la pandemia de 1918 y a la recesión de 1930. Por otro lado, para enfatizar más aún el cuadro situacional, el Banco Mundial, en un reciente informe, nos indica que las crisis económicas mundiales mayores han ocurrido, y esta va a ser mayor aún que la de 1870, precisamente en 1873, cuando ocurriera la llamada Gran Depresión. Volviendo a esta pandemia, lo cierto que ante esta situación ha habido una masiva respuesta de las Fuerzas Armadas para satisfacer las respectivas demandas de sus gobiernos. Y en tal sentido, mi pregunta es, ¿qué pasará con ellas en este nuevo escenario
post-COVID-19. Para avanzar en el desarrollo de esta charla, querría proponerles esta suerte de hilo conductor. Primero, ver dónde estábamos antes del COVID-19, cuáles eran las debilidades del hemisferio. Después, describir brevemente el dilema social de cómo utilizar las Fuerzas Armadas. Luego, ver el real uso que se ha hecho de las Fuerzas Armadas en el hemisferio durante esta crisis. Y por último, hacer algunas consideraciones de cuáles serían los elementos más relevantes para abordar el post-COVID por parte de las Fuerzas Armadas. Para entrar en tema, veamos dónde estábamos antes del COVID y cuáles eran las debilidades del hemisferio. El primer tópico que me gustaría abordar es el de la violencia. Múltiples fuentes muestran un hemisferio muy violento. La Organización de las Naciones Unidas, en el Informe Global de Homicidios, indica que América Latina es la región del planeta con mayor número de muertes violentas por homicidio y armas de fuego. Ustedes pueden ver en la placa algunos números muy significativos respecto de las tasas. Vemos el caso de Venezuela como el más emblemático. Pero también ustedes pueden ver con tasas muy altas países de Centroamérica y el Caribe, y también otros países con un número de habitantes significativo, como lo son México y Brasil, que multiplican varias veces la tasa mundial de homicidio. En esta placa ustedes pueden ver en rojo Venezuela con una tasa de 60.3, países centroamericanos como Jamaica o Honduras que están en valores arriba de los 40, después en el orden de los 30, Belice, El Salvador, Trinidad y Tobago, y después tienen México, Colombia, Guatemala en otro rubro, y los países que están más hacia el celeste son los países que tienen una numeración menor que 20 y los más claros en celeste ya menores que 10. Si consideramos que la tasa promedio mundial de homicidios es de 6.1 por cada 100.000 habitantes, los países de América Latina poseen una tasa superior a la mundial. Además, pocos países de América Latina poseen una tasa menor que 10. Es así que con el 8% de la población mundial, América Latina posee el 33% de muertes violentas, muy por encima de África, de Asia, de Europa, que tiene 22.000, y de Oceanía, que tiene solamente 1.000. Permítanme hacer un breve repaso de lo que sucede en los Estados Unidos. Ustedes han podido seguir recientemente por los medios internacionales la existencia simultánea en todo el país de protestas y demostraciones, con miles de personas en las calles, en múltiples ciudades estadounidenses. Estas manifestaciones duraron y se repitieron por varios días en pleno desarrollo de COVID. Pueden ver en las placas fotos que muestran algunas manifestaciones que fueron pacíficas, otras que han hecho uso de la violencia y otras simplemente pueden ser categorizadas como actividades criminales. Todas originadas por una situación racial aún no resuelta. La tasa de crímenes violentos en los Estados Unidos es de 7.5, es decir, superior al 6.1 de la tasa mundial. Si bien no hay números similares a los de América Latina en forma global, sí hay concentraciones de criminalidad y violencia en algunas ciudades, donde sus índices están por encima de los valores estándares. Podemos ver entonces algunos ejemplos en el siguiente slide. Aquí ustedes pueden apreciar números relativos a Detroit, San Luis, Baltimore,
Oakland, Memphis, y he remarcado Baltimore porque Baltimore es una ciudad muy próxima a Washington, D.C. Y es una ciudad que con ese índice, y además es una ciudad muy bonita, muy conocida particularmente por todos los marinos, porque allí los buques escuela, los tall ships que están dando vuelta alrededor del mundo, normalmente hacen alguna escala en Baltimore. Luego de haber hablado de la violencia, me gustaría comentarles otra variable que el COVID hace exponencial, la cual es la pobreza extrema y la desigualdad de amplios sectores de la población hemisférica. Pueden ver en la foto hermosos departamentos al lado de villas de emergencia. Las poblaciones más vulnerables son las que se ven más afectadas por el hacinamiento, la falta de agua y la mala alimentación, lo que favorece la expansión del virus y deterioro severo de la gente afectada. La revista Panamericana de la Salud nos indica que la mala salud y la pobreza son fenómenos que están íntimamente relacionados. Además, debemos recordar que los individuos en condiciones de pobreza son más vulnerables ante el crimen transnacional organizado. ¿Por qué? Porque ante situaciones críticas, ellos deben salir de esa situación para alimentar a sus familias. Y el crimen transnacional organizado sabe de esta necesidad y está atento a esta suerte de reclutamiento sencillo que pueden tener. Hay múltiples testimonios que indican que ante la ausencia del Estado, las bandas criminales han tomado un rol protector de áreas, ocupándose de la alimentación, la salud y la seguridad de la población en dichas áreas que tienen bajo su control. Ustedes pueden ver hacia la derecha, debajo de la lámina, debajo de la foto, que en color celeste a su lado se muestra la parte más desigual. Y en la foto podrán ver los colores que están mayoritariamente en celeste y azul oscuro en algunos de los países del hemisferio. Habiendo hecho un rápido repaso a la violencia y la pobreza e inequidad, es el turno de abordar rápidamente la percepción de corrupción. Pueden ver en la placa los colores subidos hacia el tono rojo en todo el hemisferio y en particular en Latinoamérica. De acuerdo a la organización Transparencia Internacional, en Latinoamérica solo 2 países poseen un ranking razonable de percepción de transparencia. Estos son Uruguay en el puesto 21 y Chile en el puesto 23 entre 175 países analizados. El director regional para las Américas de Transparencia Internacional indica que aparecen entre las más corruptas de la lista naciones donde las instituciones son más débiles y hay un dominio del poder político. Pueden ver en la placa claramente el caso de Venezuela con un color muy rojizo como altamente corrupto. En América Latina en particular existe una cultura de la transgresión, definida por Sorti y Martuchelli, que favorece la existencia de la corrupción. Y esta suerte de cultura de la transgresión, esa actitud que solemos adoptar para obtener algo que nos es conveniente a través de una dádiva, a través de favorecer a alguien, a través de, a lo mejor, tratar de darle algún dinero a un policía para que no nos haga una boleta. Esa cultura que se extiende a otras áreas es la que se llama cultura de transgresión y es la que favorece la existencia de la corrupción. Este fenómeno se hace más complejo en presencia de desigualdad social y en presencia de grupos de poder que aprovechan esta realidad en su beneficio. Luego de haber visto 3 grandes variables, como lo son la violencia, la pobreza e inequidad
y la percepción de corrupción, no quería dejar de mencionar cómo nos encuentra el COVID-19 en cuanto a la seguridad cibernética. ¿Por qué? Porque el enorme impacto ha ocurrido al pasar mayoritariamente de lo presencial a lo virtual. En tal sentido, podemos ver que 26 países no tienen un programa nacional de ciberseguridad. 18 países no tienen identificadas aún sus estructuras críticas. Y 22 países no poseen una estrategia de ciberseguridad. Por último, es menester abordar como vulnerabilidad hemisférica y mundial el crimen transnacional organizado. El crimen organizado como tal, solamente crimen organizado como tal, no es nuevo. Recordemos la famosa Camorra en Italia, con centro neurálgico en Nápoles, la Yakuza en Japón, los carteles mexicanos como el de Sinaloa. Estas son expresiones que lo que tienen de nuevo ahora es que están totalmente interconectadas. Y ese entramado va en aumento. De acuerdo a las Naciones Unidas, el negocio del crimen transnacional organizado mueve del orden de los 870.000 millones de dólares al año, en distintos rubros, como falsificaciones, 250.000 millones, drogas, 320.000 millones, trata de personas, 32.000 millones, y armas, 250.000 millones de dólares. Pero permítanme detenerme aquí en dos variables que para mí son relevantes en cuanto a la magnitud de afectación que tienen en el hemisferio. El primero es el de las drogas. ¿Por qué? Porque en el hemisferio tenemos los productores, particularmente de cocaína, y tenemos dos grandes consumidores, el primero y segundo consumidor mundial. En cuanto al tema de las armas, la OEA, la Organización de Estados Americanos, calcula que hay alrededor de 700.000 armas que van bajando de los Estados Unidos, pasan por México, se dirigen hacia el Caribe y Centroamérica y de ahí pasan a Sudamérica anualmente. Si ustedes imaginan pensar en 700.000 armas, las armas no duran mucho más que un año, por ende, ustedes imaginen la cantidad de armas que hay circulando por todo el hemisferio. Y además aquí podemos ver un entrecruzamiento claro en dos movimientos. Las drogas que suben hacia los Estados Unidos y las armas que bajan de los Estados Unidos hacia el resto del hemisferio. Si bien el COVID puede haber cambiado estos guarismos, la realidad nos muestra hoy un aumento en la posibilidad de reclutamiento por todas las vulnerabilidades antes registradas. Luego de haber visto nuestra primera parte, dónde estábamos antes del COVID y cuáles eran nuestras principales vulnerabilidades, veremos brevemente el dilema social de cómo utilizar las Fuerzas Armadas, que es un gran paradigma en todo el hemisferio. Existe una discusión en la comunidad política y académica sobre el rol efectivo que deben tener las Fuerzas Armadas dentro de la sociedad. Es aquí donde me gustaría traer el debate clásico en las relaciones cívico-militares entre dos grandes visiones, como lo son las de Samuel Huntington, quien en su libro El soldado y el Estado establece la teoría del control objetivo, que se basa en la total dedicación de las Fuerzas Armadas a la profesión militar, lo cual, según el autor, facilita el profesionalismo y evita la tentación de los militares a involucrarse en otras actividades ajenas a la naturaleza de su profesión, que no sea la defensa del territorio y la seguridad nacional. Realizado esto a través de legislaciones muy restrictivas. Por otro lado, tenemos la visión de Morris Hanowich, sociólogo, en su obra cumbre El soldado profesional.
Él establece que existe una convergencia social entre el militar y el civil, y que esto facilita las relaciones civiles militares, así como la verdadera subordinación del militar al estamento político, y así contribuir de esta manera con otras misiones fuera de las tradicionales de las Fuerzas Armadas. Este es un paradigma aún no resuelto claramente por algunos de los países del hemisferio. Debemos recordar que no es desfavorable la opinión de la sociedad en cuanto a que las Fuerzas Armadas actúen en otras actividades como las de seguridad interior. Por ejemplo, en Chile el valor es el más bajo que tengo y indica un 54% de aceptación. En Argentina es el 61% y en Brasil es el 76% de positivo. ¿Y cuán positiva es la imagen de las Fuerzas Armadas en el hemisferio? En el marco que les planteé anteriormente sobre la situación y vulnerabilidades del hemisferio, la visión que existe de las Fuerzas Armadas es muy positiva. Ustedes pueden ver en la placa que es más positiva que la policía y que los mismos gobiernos que las utilizan. Llamaría a la consideración la visión positiva actual en países como Brasil, Chile y Argentina, que han tenido regímenes militares muy fuertes. Pero esta no es seguramente la realidad de hoy. Si hoy hiciéramos nuevas encuestas, probablemente estos valores aumentarían en favor de la confianza que tiene la ciudadanía en sus Fuerzas Armadas. Entonces, vista la aceptación de las Fuerzas Armadas en roles secundarios y la visión positiva de la sociedad que tiene de ellas, es momento de visualizar qué han hecho en esta pandemia. Quería resaltar particularmente lo que ustedes pueden visualizar en esta placa, que en segunda línea en cada uno de los países que ustedes están viendo a la izquierda, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Venezuela, es después de la Iglesia, normalmente la organización o la institución que tiene una mayor confianza por parte de la ciudadanía. Entonces, primero hemos visto dónde estábamos antes del COVID, cuáles eran las debilidades del hemisferio. Después brevemente hablamos sobre este dilema social de cómo utilizar las Fuerzas Armadas. Ahora haremos un rápido vuelo sobre cómo ha sido el uso real de las Fuerzas Armadas durante esta crisis. Aquí, permítanme que recordemos muy rápidamente la teoría psicológica descrita por Abraham Maslow en su teoría Motivación Humana de 1943, donde propone una pirámide de 5 niveles llamada pirámide de las necesidades. Me voy a focalizar solo en los 2 primeros niveles, que son los que están marcados en colorado. Es en donde se ubican las llamadas necesidades básicas, conocidas también como necesidades fisiológicas, como son la sed, el hambre, el descansar, respirar, entre otras. Sobre esa base de la pirámide existe otro estrato, que junto al anterior son claves en nuestro análisis, y es el llamado de las necesidades de seguridad, que refiere a sentirse seguro, fuera de peligro, sentirse a salvo. Entonces, pensando en estas 2 variables, esta base de la pirámide, que son las necesidades fisiológicas, y la segunda que estructura esta pirámide, que es la seguridad, veamos qué han hecho las Fuerzas Armadas y cómo han contribuido a esta gestión durante esta pandemia. Como pueden ver en la placa, las Fuerzas Armadas han cubierto en plenitud la teoría de Maslow. Vean que el 63%, compuesto por el 20% de distribución de alimentos y agua potable y el 43% referido a la asistencia al sistema de salud, conforman este 63%, que son la base de la pirámide, que son esas necesidades básicas. Y el 30% restante responde a la segunda fila de esta pirámide, que son
que responde a la seguridad. Ustedes pueden ver ese 30%, orden público y fronteras. Esto constituye un punto que yo no había visualizado anteriormente a nivel hemisférico. Diría que es único. Ahora veamos con un poco más de detalle qué es lo que ha ocurrido en cada uno de los países. Podemos ver en esta placa en qué porcentaje cada país del hemisferio ha utilizado sus Fuerzas Armadas y como pueden ver ustedes, hay diferentes áreas y colores. Primero pasemos al color azul, que es la primera columna, que habla de asistencia al sistema de salud. Allí pueden ver en qué porcentajes esto fue utilizado en este rubro las Fuerzas Armadas. Y esto se ocupó, las Fuerzas Armadas se dedicaron a la difusión de medidas de prevención contra el COVID, armado de carpas de emergencia, hospitales de emergencia, centros de cuarentena, transporte y distribución de medicamentos, equipos médicos y equipos de bioseguridad. En la segunda columna, en un color violáceo, ustedes pueden ver distribución de alimentos y de agua potable. Esto tiene que ver con esta actividad de apoyo sanitario a las poblaciones necesitadas a través de kits de alimentos, bolsones de alimentos, elementos de potabilización, agua en forma empaquetada y distribución de esa agua a las localidades. En la tercera columna puede ver en colorado lo que se llama orden público y fronteras, con la implementación de patrullajes marítimos, aéreos y terrestres, ya sea de orden físico o de orden virtual a través de cámaras y a través de puestos de controles también fijos y móviles. Y el último rubro, en verde, obedece a lo que nosotros llamamos el movimiento y traslado, que puede ser repatriación de nacionales y otras áreas de transporte de orden logístico. Entonces, hemos visto dónde estábamos antes del COVID, cuáles eran nuestras debilidades en el hemisferio. Después brevemente hablamos de ese dilema social. Vimos un rápido pasaje de cómo ha sido el uso real de las Fuerzas Armadas en la crisis. Y por último, haremos algunas consideraciones sobre cuáles serían los elementos más relevantes para abordar el post-COVID-19 por parte de las Fuerzas Armadas. Me gustaría enfatizar que el rol primario de las Fuerzas Armadas es único e intransferible, y está así determinado en las constituciones de la mayoría de los países del hemisferio. No hay duda sobre ello. Rol esencial para el Estado que se ha mantenido a través de los años y en muchos de nuestros países desde el comienzo y el nacimiento como tales. Por distintas necesidades estatales, las Fuerzas Armadas han ido acumulando más funciones llamadas secundarias o subsidiarias. Y como han sido efectivas, se le han ido agregando más y más aún, a veces sin considerar que hay límites que tienen que ver con su esencia básica, con su preparación, con los recursos que disponen y el soporte legal que tienen para desarrollarlas. Parecería que su rol esencial es cada vez más relativamente pequeño, pero en realidad, como pueden ver en la foto, en este slide, el rol esencial nunca ha cambiado y sigue siendo el mismo por más que haya otras actividades periféricas. Ahora, la pregunta que me hago y que comparto con ustedes es si nos ajustamos a la realidad que vivimos. Lo digo porque me parece visualizar que nos ajustamos a una velocidad menor a la evolución de los acontecimientos. Contrastemos lo que vemos en estas tres imágenes. Podemos ver lo tradicional en la primera foto arriba a la izquierda, la guerra que hemos entendido. Podemos ver en el medio la que nos sorprendió, una guerra con un enemigo diferente, con medios diferentes, con características diferentes. Y también vemos una nueva realidad, una lucha contra desastres naturales,
o el COVID, que no son luchas en las que estemos demasiado preparados. ¿El mundo estaba preparado para la imagen del medio? ¿Alguno de ustedes se preparó en sus escuelas de formación para esta guerra que se muestra en la placa del medio? Seguramente la respuesta es que no. Pero tampoco seguramente nos hemos preparado detalladamente, con excepción de algunos países, para los desastres y amenazas naturales que son cada vez mayores, y tampoco nos hemos preparado con suficiente fuerza para un caso como el que hoy estamos viviendo de COVID. ¿Cuáles son los saldos de esta pandemia? Veamos. Comencemos con la sociedad. En los últimos años, a lo largo de todo el hemisferio, hemos visto innumerables manifestaciones en todos los países. El común denominador era la insatisfacción de la sociedad, que se quejaba por los servicios que recibían del Estado, sus costos y la corrupción. Estas tensiones no serán menores post-COVID-19, todo lo contrario. Se suma a esto la tensión, el miedo, la frustración y el enojo por perder tanto tiempo su libertad y a seres queridos y amigos. La sociedad será más demandante e intransigente. Los ciudadanos deberán recuperarse del dilema entre someterse al contagio o trabajar para sobrevivir. El post-COVID nos encontrará aún con sistemas sanitarios más debilitados. ¿Qué pasa con la economía? Habrá una mayor inestabilidad económica en todos los niveles, nacionales, estatales, provinciales, municipales e individuales. Más gente fuera del sistema de la economía formal, con una reducción o pérdida total de ingresos formales, lo que generará una caída del PBI de los países de la región y, a decir por el Banco Mundial, recientemente se estima una caída del PBI mundial de 5,2%, pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas y una fractura del sistema y la cadena de pagos. Pero permítanme hacer una reflexión particular con el tema que figura abajo, que habla de las remesas. Según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, estima que hay un valor de 93.000 millones de dólares en 2019 en carácter de remesas, que provienen mayoritariamente de los Estados Unidos. ¿Y a dónde van? A México en 36.000 millones, a Guatemala 10.500 millones, a República Dominicana 7.000 millones y a Colombia 6.700 millones. Todo esto lo menciono porque todas estas situaciones van a afectar a la defensa y la seguridad del hemisferio. Veamos ahora qué pasa con este tema de la defensa y la seguridad. Todo lo anterior, como dije, impactará en estos dos rubros. Por ejemplo, el aumento drástico del uso del ciberespacio en todas las áreas, desde la educación, los trabajos y la compra de elementos básicos, alimentarios y sanitarios, implicó un aumento masivo de los ataques cibernéticos a todo tipo de blancos, individuos, empresas privadas y los estados. Ha habido un aumento de todos los factores mencionados como debilidades al comienzo de mi charla: delito, criminalidad, violencia, corrupción, luchas de territorios y mercados del crimen transnacional organizado, que ha debido mutar su negocio y volver en algunos casos a sus raíces, como por ejemplo secuestros, extorsiones y adaptaciones como el delivery de drogas a domicilio. También debemos tener en cuenta cuál es el desgaste que ha sufrido las Fuerzas Armadas en recursos propios en atender esta pandemia. Entonces, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Navarro nos dice que esta pandemia ha mostrado un aumento de las relaciones político-militares, es decir, un mejor entendimiento entre el sector político y el sector militar. Y estos en un aumento del relacionamiento con la sociedad, de la cual provienen. Hemos visto en todos los países como miembros de las Fuerzas Armadas, que por sus salarios están en la línea de pobreza,
ayudan a sus compatriotas, tan pobres como ellos. Hemos visto donde al llegar efectivos militares, estos eran aplaudidos. Las Fuerzas Armadas han sido vistas como parte de la solución. Repito entonces, las Fuerzas Armadas fueron y son visualizadas como parte de la solución. Son efectivas porque tienen un mando centralizado y normalmente el presidente de la nación es su comandante en jefe. Poseen una respuesta inmediata descentralizada. Poseen capacidad de mando y de control, sin dilaciones ni tiempos muertos entre la decisión y la acción. Poseen adaptabilidad para cumplir múltiples roles de apoyo. La sociedad les tiene confianza. Poseen modelos de gestión transparentes. Cumplen estas funciones mayoritariamente sin contar con los presupuestos específicos de adiestramiento particular para estas tareas. Con lo dicho anteriormente, aparece a mi entender un instante propicio. Palabras muy comunes en la jerga marinera que define el momento ideal para tomar la altura de un astro. ¿Por qué? Porque hay suficiente luz para ver el horizonte, pero a la vez hay suficiente oscuridad para ver el brillo de una estrella. Y eso a mi parecer sucede hoy. Las Fuerzas Armadas tienen un rol específico definido mayoritariamente por todas las constituciones y que no está para nada en discusión. Pero podríamos pensar si sería adecuado un replanteo donde las Fuerzas Armadas pueden ser parte del apoyo a la comunidad con algunas condiciones, con planes de contingencia presupuestados, soportados económicamente y con adiestramiento, teniendo estructuras que hagan más efectivos estos roles, ya que, por ejemplo, las contingencias climáticas y cataclismos de distinto orden se han duplicado en los últimos años, y es una realidad que continuarán en aumento y continuarán los estados necesitando de sus Fuerzas Armadas para cubrir estas emergencias. Por ello, estas deben intervenir activamente en la planificación de estas actividades, participando en la creación de los planes de contingencia, en la creación de los documentos, recibiendo la asignación presupuestaria específica a dicho plan. Recordemos que un plan sin un presupuesto adecuado no es un plan, es simplemente un papel. La situación de hoy en día luce como fuera de foco, tal como la imagen que quise presentarles en la pantalla. Pero igualmente se exige a las Fuerzas Armadas que den respuesta a la situación planteada, que tengan mayor adaptabilidad y flexibilidad a la que tienen hoy. Esto debe estar dado por un adecuado soporte político. Mantener el rol básico de las Fuerzas Armadas es lo que no está en discusión, sí planificar roles secundarios es el desafío. Entrenar con otros agentes del Estado en esos roles, crear planes de contingencia con Fuerzas Armadas incorporadas, contar con asignaciones presupuestarias para esos roles. No pensar los roles secundarios como medidas cortoplacistas para llegar a una contingencia o saldar o resolver un problema únicamente contingente. Tener un marco jurídico legal que apoye a las Fuerzas Armadas en estas actividades secundarias, particularmente si las actividades están orientadas a la seguridad interior. Y aquí, permítanme hacer un alto. A lo largo de varios años de estar en contacto con múltiples oficiales superiores de distintos países del hemisferio, una frase es común: hacemos una tarea y después terminamos siendo juzgados por cumplir la orden de la tarea que nos han ordenado. Entonces, esto responde a que el sistema legal debe estar adaptado a estas nuevas regulaciones y demandas que se le exigen a las Fuerzas Armadas. Jarrín, ministro de Seguridad de Ecuador, nos decía que debemos poseer consejos de seguridad adiestrados para las crisis, ya que no hay tiempo para perder e improvisar cuando éstas aparecen. También es preciso recordar que en general los presupuestos de defensa son los más fácilmente recortables. En tal sentido, si las actividades subsidiarias son parte de él, los gobiernos sentirán una menor inclinación a tomar fondos de estas arcas. Por otro lado,
y para sintetizar, hemos visto las vulnerabilidades más relevantes del hemisferio. Indicamos cuáles eran y cómo será post-COVID-19. Repasamos visiones del uso del hemisferio, repasamos visiones de cómo son utilizadas las Fuerzas Armadas. Hace 2 años presentaba aquí en Lima, y digo aquí como si estuviera en Lima hoy, 5 modelos de cómo se utiliza la Armada. Un modelo independiente, un modelo interdependiente, un modelo de no defensa en los países que no tienen Fuerzas Armadas y un modelo de todo en uno. Vimos cómo fueron las formas de uso de las Fuerzas Armadas en el hemisferio. Hicimos una referencia a esta velocidad de adaptación y nos preguntamos si realmente somos capaces de adaptarnos. Repasamos los efectos de COVID en la economía, la sociedad, reforzando ideas del doctor Fonfría, primer expositor, del doctor Vargas, segundo expositor, y del capitán Laca, tercer expositor, y cómo esto afecta a la defensa y seguridad. Por último, dado este posible aumento de necesidades y visión positiva de las Fuerzas Armadas, traté de mostrarles que es el momento para buscar una oportunidad, y creo que esa oportunidad es hoy. Para cerrar, me gustaría reforzar que el rol principal de las Fuerzas Armadas lo determina cada Estado, porque cada Estado sabe el rol esencial que éstas deben cubrir. Pero su núcleo esencial, que son la soberanía, independencia y custodia territorial, no está en discusión, porque son parte de la esencia del Estado. La cuestión que sí está en análisis es si los Estados están a la altura de las necesidades que se le demandan en el uso efectivo de sus Fuerzas Armadas en la actualidad y en el futuro. Para cerrar, mi sincero reconocimiento y respeto a los miembros de las Fuerzas Armadas y civiles en primera línea de nuestro hemisferio que activamente sirven a sus comunidades en esta pandemia y en particular a quienes han enfermado y muerto en el cumplimiento de esta actividad. Humildemente, muchísimas gracias. Muy. Damas y caballeros, buenas tardes. Los saluda el capitán de navío Robert Heredia López, secretario académica de esta Casa de Estudios. En esta ocasión, estaré a cargo de realizar las preguntas al expositor. Doctor Roberto Pereira, buenas tardes. Buenas tardes, estimado capitán. Muchas gracias por su interesante exposición y siendo esta muy oportuna para estos tiempos difíciles. Muchísimas gracias a usted por su generosidad. Damos inicio con la primera pregunta. La primera pregunta es de Livia Concalves, fiscal federal de Brasil y maestra en Seguridad y Defensa Hemisférica. Esta pandemia demostró la importancia de adoptar el planeamiento por capacidades en las políticas de seguridad y defensa. ¿Cuáles serían las principales debilidades en la aplicación de la planificación por capacidades en América Latina y cómo podríamos mejorarla? Muchísimas gracias por la pregunta, doctora, muy amable. A ver, el planeamiento por capacidades es un planeamiento que se origina y surge a raíz de algunas ideas que comienzan en España y en Estados Unidos, y es un planeamiento que en forma dialéctica, en general, la mayoría de los países tratan de utilizar porque es el que conjuga en mayor efecto las relaciones cívico-militares, se trabaja en conjunción del Ministerio de Defensa, que es el organismo rector de esta planificación, con el Estado Mayor Conjunto, y se buscan tener planificaciones y planes y capacidades de orden conjunta que no respondan al concepto primario que existía en el planeamiento por amenazas, donde se tenía un actor, un escenario, y se planificaba con esas famosas llamadas hipótesis de conflicto, hoy totalmente políticamente incorrectas. La mayor dificultad que tenemos en esta planificación de capacidades es que es a largo plazo. Y los países del hemisferio, lamentablemente, intentan hacer estas planificaciones,
buscan hacer estas planificaciones, pero cuando se busca lograr el largo plazo, como normalmente toda la planificación se rige por el PBI, y es un porcentaje, el 1.4, el 1.3, el 1.2, el PBI es errático todos los años. El número del PBI puede ser constante, pero ese número no va a ser constante todos los años y va a cambiar, con lo cual los recursos que se destinen para la planificación por capacidades a largo plazo es variable. Entonces, las Fuerzas Armadas les requieren ese presupuesto que tienen para ser utilizado para otras tareas, y razón por la cual después terminan cayendo, lamentablemente, mayoritariamente, gran parte de los países del hemisferio, en lo que se llama la planificación por presupuesto fiscal, que es la que se tiene por un solo año. Espero haber respondido su pregunta y muchas gracias. Como segunda pregunta tenemos la del almirante en condición de retiro, Fernando Palomino. Es catedrático del Centro de Altos Estudios Militares y de la Escuela Superior de Guerra Naval. ¿Cuál es el futuro de las Fuerzas Armadas latinoamericanas post-COVID-19 ante la severa recesión y crisis económica mundial? Señor almirante Palomino, muchísimas gracias por su pregunta, muy amable. En este caso, yo diría que las Fuerzas Armadas son una parte esencial y núcleo esencial del país, de los países, de los estados, que no va a decrecer, porque un estado va a dejar de perder su condición si no tiene de una u otra forma Fuerzas Armadas. Ustedes saben que el no tener protección es como recordar un poco a Aristóteles cuando habla de la ciudad amurallada, recientemente citado por Henry Kissinger. Este tema de la ciudad amurallada, yo tengo protección cuando la tengo, la muralla. Si no tengo la muralla, no tengo protección. Entonces, este tema de las Fuerzas Armadas, probablemente creo que las Fuerzas Armadas requieran una gran flexibilización, tener Fuerzas Armadas a lo mejor más pequeñas, más flexibles y efectivas para cumplir los roles que tienen. Pero yo estoy absolutamente persuadido y convencido de la necesidad de las Fuerzas Armadas, y que estas son parte del sostén del Estado y responden al Estado, y son una parte insoslayable de él. Muchísimas gracias, señor almirante, por su pregunta. Como siguiente pregunta, tenemos la del coronel Juan Fernando Jiménez, agregado aéreo del Ecuador en Colombia. Bajo el escenario planteado, ¿las Fuerzas Armadas del futuro deberían planificar por capacidades, escenarios o amenazas? Y, en el futuro, en escenarios parecidos como el que se vive en este momento, ¿las Fuerzas Armadas deberían tener un rol más preponderante que el que han tenido en la actualidad? Muchísimas gracias, señor coronel Jiménez, por su pregunta. Mire, yo creo que las Fuerzas Armadas, esta es la oportunidad donde se ha visto que las Fuerzas Armadas han dado respuesta a todas las necesidades que los estados les han requerido. Y las Fuerzas Armadas han cumplido con sus roles secundarios, aún no estando preparados. Han improvisado, han tenido de alguna forma un ingenio creativo que les ha permitido resolver problemáticas complejas en tiempos altamente complejos. El planeamiento por capacidades, si es sostenido con un presupuesto, es el mejor para tener en cuenta, porque nos va a dar mayor flexibilidad para responder a cualquiera de estos nuevos desafíos. Esto es un tema muy pertinente en este momento, porque justamente no considerar a las Fuerzas Armadas para estos roles secundarios genera que no participen de las decisiones, del planeamiento, y después, cuando la circunstancia ocurre o la crisis ocurre, se las llama para actuar. Pero claro, al no haber estado preparadas adecuadamente, al no haber planificado, al no haberse adiestrado, al no haber participado con otros agentes del Estado en ejercicios, prácticas y gestiones que hagan a la realidad que se está viviendo, las Fuerzas Armadas quedan, de alguna manera,
tienen que improvisar porque no están preparadas para esa gestión. En cambio, si tienen un presupuesto, un adiestramiento, son parte de la gestión, del desarrollo, del pienso, cuando está el comienzo de la cuestión, en el pienso de la gestión, es fundamental porque va a tener o van a tener una mejor reacción, van a tener una más fácil adaptación en esa transición de cuando aparece el conflicto, la crisis, estar listos a dar una respuesta. Muchísimas gracias, coronel, muy amable por su pregunta. La siguiente pregunta es del vicealmirante de la Armada de Argentina en condición de retiro, Benito Rótolo. ¿Cómo vemos este aumento de imagen de las Fuerzas Armadas en este momento con la separación de defensa y seguridad? Muchísimas gracias al señor almirante Rótolo por su generosa pregunta. Esto creo que es una cuestión altamente positiva y que en determinados países, como puede ser el caso de Argentina, donde hay una clara, yo lo llamo este modelo independiente, donde las Fuerzas Armadas cumplen un rol, la Fuerza de Seguridad cumplen otro, y están totalmente separados uno de otro y no se juntan, a no ser casos de excepcionalidad. Pero la imagen positiva de las Fuerzas Armadas hace que los estados, en donde no rijan estas condiciones, valoren, consideren y den lugar a las Fuerzas Armadas para que permitan que ellas trabajen desde el comienzo en la gestión de estas actividades secundarias. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, su pregunta justamente está muy bien relacionada con la anterior, esto permite dar una respuesta efectiva. Y yo quisiera remarcar esto. La gente de las Fuerzas Armadas no vienen de otro planeta. Es gente que nace, son ciudadanos, que fueron ciudadanos por un periodo, después visten uniforme y mueren como cualquier ciudadano. Entonces, ver a las Fuerzas Armadas como algo que no pertenece a la ciudadanía, como gente extraña, es una realidad que hoy, con el aplauso que han tenido particularmente en Argentina, los miembros de las Fuerzas Armadas entrando a determinados lugares para dar asistencia, esto muestra que las Fuerzas Armadas tienen un valor y representan un valor de apoyo a la comunidad, como lo hacen en muchos de los países donde han sido las Fuerzas Armadas quienes han generado el desarrollo de los países. Las Fuerzas Armadas han sido las primeras que se han instalado, han generado a raíz de esa instalación polos de desarrollo. Entonces, esta situación es muy interesante hoy y permite darle el valor a las Fuerzas Armadas que tienen y no pensar que las Fuerzas Armadas son simplemente un elemento que voy a utilizar cuando un enemigo exterior venga. Puedo hacer un uso adecuado de las Fuerzas Armadas con claras reglas de juego, con claras limitaciones del uso de la fuerza y con claras normas legales que justifiquen hasta dónde pueden llegar, qué pueden hacer y qué grado de colaboración pueden tener con las fuerzas de seguridad y otras fuerzas que intervienen en la resolución de conflictos como pueden ser terremotos, huracanes, inundaciones, que vemos que en el hemisferio cada vez estamos más afectados. Muchísimas gracias, señor almirante, por su pregunta. La siguiente pregunta es del teniente coronel Tello, de la Escuela Superior de Guerra de México. ¿Qué tan conveniente es que se realice un seminario en el cual participen los integrantes de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica para intercambiar opiniones y experiencias respecto a la participación de personal militar en el COVID-19? Muchísimas gracias, señor teniente coronel Tello, por su pregunta. A mí me parece fantástico. ¿Por qué? Porque la suma de pequeñas partes hace el todo. La experiencia que nosotros tenemos en las Fuerzas Armadas, decía que las Fuerzas Armadas hacen
un todo se compone por pequeños pedazos. Y las Fuerzas Armadas han, de alguna manera, del hemisferio, tienen el conocimiento por pedazos. Y esos pequeños pedazos que pueden constituir el todo, son aquellos los que van a permitir tener un mejor panorama hemisférico, una mejor idea de cómo las medidas que adoptó un país son utilizables por mi propio país. Entonces generamos esta suerte de benchmarking, generamos esta suerte de interacción humana donde vamos formando esa base de datos de elementos útiles, de experiencias útiles. La suma de experiencias es la que va a dar mejores resultados a futuro. Quedarnos con la información y mantener la información sola y no compartirla no nos ayuda. Así que su idea muy interesante tiene el coronel y espero que México la pueda llevar adelante. Muchísimas gracias por su pregunta. La siguiente pregunta es del capitán de corbeta de la Armada de Argentina, Alejandro Reynolds, oficial alumno del programa de Comando y Estado Mayor de esta Escuela Superior de Guerra Naval, en la cual pregunta, compartiendo la postura de las Fuerzas Armadas, están para la defensa exterior de la nación. Considera que es conveniente en los países de Sudamérica introducir a los mismos en las denominadas amenazas emergentes. El terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas ilícitas, entre otras. O en su lugar, es preferible incrementar la preparación y equipamiento de las fuerzas de seguridad. Muchísimas gracias por su pregunta, señor capitán de corbeta. Muy amable. A ver, en mi parecer yo creo que los estados deben repensar cuáles son sus amenazas y los medios que tienen para combatir sus amenazas. Entonces, hacer uso parcial de los recursos que tengo para combatir determinadas amenazas puede ser un error de orden estratégico. Utilizar recursos que no están preparados para combatir esas amenazas es otro error estratégico. Yo creo que la idea general que debe primar es no ir a un extremo ni ir totalmente al otro extremo, es tratar de utilizar los recursos que el Estado tiene cuando el Estado los necesita. Ahora, si el Estado los va a necesitar, debe prepararlos para esa tarea. Como les decía, o no sé si tuve tiempo de comentarles anteriormente, mucha gente termina presa por actuar en dos aspectos. Porque son mandados a cumplir tareas que tienen que ver con tareas subsidiarias, que no están presupuestadas, entonces utilizan fondos de una partida que no pueden utilizar y la utilizan en otra. Eso en otros términos es malversación de fondos. Entonces son juzgados por ello, y por otra cosa que son juzgados es por el mal uso de la fuerza, porque no tienen reglas de empeñamiento adecuadas, porque no tienen reglas del uso de la fuerza adecuadas o porque no están preparadas para cumplir esa tarea. Entonces, si las Fuerzas Armadas van a ser dedicadas a cumplir una tarea de orden interior, las Fuerzas Armadas deben prepararse, si no deben prepararse para cumplir un rol de apoyo a las fuerzas de seguridad, pero deben entrenarse en eso para hacer ese apoyo efectivo. Si no, no van a saber cómo hacerlo. Si no, tienen que improvisar cuando la ocasión lo necesite. Entonces, creo que el tema no es ni blanco ni negro, es saber qué es lo que el Estado necesita y cuáles son los recursos que el Estado necesita para cumplir con su tarea. Si el Estado es inteligente, va a utilizar todos los recursos. Todos nosotros, cuando tenemos un problema, buscamos cuál es nuestra mejor solución y utilizamos, aunque sea una herramienta que no es la adecuada, para resolver una determinada cuestión. Entonces, eso mismo es lo que yo trato de explicarle. El Estado tiene que ser inteligente para usar sus propias herramientas en pos de beneficio del Estado. Muchísimas gracias por su pregunta, señor capitán. La siguiente pregunta es del capitán de fragata Darío Reyes López, de la Secretaría de Marina de la Armada de México.
¿Cuál es su visión de las Fuerzas Armadas para culminar esta pandemia? ¿Y qué afectaciones habría por desarrollar principalmente estas funciones secundarias? ¿Podría aclararme que esta parte del medio que no pude llegar a comprenderle, por favor, podría repetirme la pregunta? Le leo nuevamente la pregunta, doctor. ¿Cuál es la visión de las Fuerzas Armadas para culminar esta pandemia? ¿Y qué afectaciones habrá por desarrollar principalmente estas funciones secundarias? Ok, muchísimas gracias. Ahora comprendí la pregunta. A ver, las Fuerzas Armadas en este momento están utilizando algunos recursos del Estado que le están viniendo por partidas extrapresupuestarias para resolver los temas de la pandemia, y otras están utilizando recursos propios que son de las Fuerzas Armadas para ir cumpliendo las tareas. Pero esto va a dejar para aquellos países que no están recibiendo asignaciones extrapresupuestarias para el cumplimiento de estas tareas subsidiarias, como es la atención de la pandemia, va a dejar las arcas de esa fuerza bastante debilitada, y no van a poder cumplir otros roles post pandemia, si tenemos otros roles post pandemia, y hay que ver cuánto tiempo las Fuerzas Armadas pueden sostener en estos roles o se pueden sostener en estos roles. Yo creería que la lección más importante que deberíamos aprender de esta situación es considerar que tenemos que pensar en las Fuerzas Armadas como una herramienta más del Estado, y tenemos que darle a las Fuerzas Armadas esa participación en estos roles y no considerar que las Fuerzas Armadas son simplemente un elemento que voy a utilizar cuando lo necesite. Sí, el Estado tiene esa posibilidad. El tema es que si yo lo utilizo o llamo a las Fuerzas Armadas en el momento inadecuado y las Fuerzas Armadas no tienen los recursos, no tienen la preparación, no tienen las herramientas. He visto fotos de Fuerzas Armadas trabajando en múltiples países sin los elementos necesarios, tratando de hacer lo que pueden hacer, cómo lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque son soldados. Las Fuerzas Armadas van a cumplir la misión que tienen que cumplir y la orden que se les dé para hacer. Y muchas veces los costos terminan siendo humanos, que es el tema que quiero reforzar. Debemos tener una legislación clara, debemos tener normas claras de qué es lo que cubre a las Fuerzas Armadas en cada uno de los roles. Si, por ejemplo, hay una catástrofe como un huracán o un tornado, lo que fuera, una catástrofe de ese tipo, hay que sacar árboles. ¿Qué pasa si al hombre, a un soldado, a un jefe de regimiento se le da la orden de vaya y limpie y aclare toda la zona de arboleda para que la gente pueda circular? Y muere gente. Y eso no está previsto. ¿Ustedes quién cree que va a terminar damnificado y va a terminar preso por esa situación? A ver, imaginémoslo. Entonces, si no tenemos normas claras y procedimientos claros, creo que ahí estamos fallando. Y es el momento de las Fuerzas Armadas para pedir, tratar de participar y de generar esas reglas que le permitan trabajar en armonía y estar tranquilos ante la situación que deban dar una respuesta. Muchísimas gracias por su pregunta. La siguiente pregunta es la última que le hago, doctor. Y viene del señor Alejandro Bodaño, es oficial de reserva del Ejército de Argentina, y nos pregunta ¿qué opina de la reforma que se está haciendo en la Argentina, en donde se asigna un rol más profundo en cuanto a la participación en temas sanitarios y climatológicos, teniendo en cuenta los conflictos modernos, como la trata de personas, el contrabando, drogas y ciberdefensa? Ok, muchísimas gracias. Es una pregunta, muchísimas gracias Alejandro Bolaño por su pregunta. Es una pregunta muy larga para contestar, entonces voy a tratar de ser muy sintético. Yo creo que
el rol de las Fuerzas Armadas primero lo determina cada Estado. Cada Estado determina y elige cuál es el rol que quiere tener con sus Fuerzas Armadas. Eso no significa que los Estados sean suficientemente inteligentes para hacer un adecuado uso de los recursos que disponen. Es una decisión. Elijo esto o elijo aquello, elijo este rol o este rol. Ahora bien, la necesidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en roles secundarios está a la vista, está en todo el hemisferio. Ustedes vieron las placas con toda la cantidad de colores y todos los roles. Vimos que las Fuerzas Armadas están cumpliendo roles esenciales básicos en la pirámide de Maslow. Vimos que están cumpliendo esas roles esenciales de la base de la pirámide y de la seguridad que están cumpliendo. Entonces, negar esa realidad es, creería yo, que un poco una miopía, porque es parte de lo que en definitiva después se termina haciendo. Entonces, creo que el Estado debe mirar y replantear el uso de sus Fuerzas Armadas, y me refiero en forma general, bueno, no quiero entrar en particular en ningún país, pero creo que esta es la necesidad de los Estados, ser inteligente en el uso de sus recursos y en el uso de sus capacidades como Estado para dar respuesta ¿a quién? A la ciudadanía, que es el jefe. La ciudadanía es quien es el que pone y paga el sueldo de los funcionarios públicos que se deben a la ciudadanía. Así que muchísimas gracias, Alejandro Bolaño, por su pregunta, muy amable. Doctor Roberto Pereira, muchas gracias por resolver las preguntas realizadas. Es un placer, por favor. Doy pase al contralmirante Jorge Andaluz Echevarría para brindar las palabras de cierre de la presente conferencia. Muchas gracias. Doctor Roberto Pereira, estimado almirante, en nombre de la Escuela Superior de Guerra Naval de la Marina de Guerra del Perú, quiero darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos expuesto estos conceptos tan claros y que generan tanto interés en el hemisferio, ¿no? Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y bueno, yo quisiera mencionar la estrecha relación que existe entre esta Casa de Estudios y el Colegio Interamericano de Defensa, que se materializa en distintas formas, ¿no? Puedo decir que hasta hace pocos días un capitán de navío estaba trabajando ahí con usted y que dentro de unos pocos días, después que culmine su periodo de cuarentena obligada, después de venir de Estados Unidos, va a incorporarse a esta Casa de Estudios como jefe del departamento académico, ¿no? Para nosotros es un placer. Yo quisiera también agradecer al doctor Antonio Fonfría, al doctor Freddy Vargas, al capitán de navío Manuel Laca, que fueron los anteriores expositores de este primer ciclo de conferencias, que esperemos pronto comunicarles el segundo ciclo de conferencias que vamos a llevar a cabo. Muchísimas gracias, señor almirante, por su generosa agradecimiento y, por supuesto, fue un honor tener y trabajar codo a codo con el señor capitán Garma, quien es un caballero de mar. Así lo puedo determinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de despedirme, damas y caballeros, quiero hacer un especial agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado durante estas 4 semanas, a sus preguntas, a sus comentarios, de los distintos países del hemisferio, de México, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, España, etcétera, que han estado permanentemente con nosotros esta semana. También quiero agradecer a la Escuela Superior de Guerra Naval y a todo mi equipo de trabajo por haber posibilitado estas conferencias. Ellos no están en cámaras, pero ellos permanentemente están codo a codo trabajando para posibilitar la realización de este ciclo de conferencias. Asimismo, quiero agradecer a la Dirección General de Educación, al vicealmirante Luis Polar Figari por su permanente apoyo. Muchas gracias, me despido y hasta pronto. Le vamos a comunicar unos días el inicio de nuestro segundo ciclo de conferencias. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.